Respecto del presupuesto de 2016, el presupuesto que presentamos hoy en la Asamblea se incrementa en un 0,3%. Son 14,2 millones de euros más que en 2016, con un total de 5.171,6 millones de euros. Se incrementa la inversión en políticas sociales y económicas respecto de 2016, sin dejar de lado, porque no podemos olvidarnos de ello, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, siempre en un escenario plurianual. Estos presupuestos promueven la igualdad, aumentan la cohesión social, mejoran la productividad, incentivan el empleo, contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente y, por último, pero no menos importante, muestran el compromiso de la Junta de Extremadura con las corporaciones locales a través de diferentes acciones y partidas. Los presupuestos para 2017 garantizan la igualdad de oportunidades, fortalecen los servicios básicos fundamentales, favorecen el crecimiento económico y contribuyen a la estabilidad presupuestaria. Dentro de este presupuesto hay que destacar que las partidas dirigidas a políticas sociales y a políticas económicas representan más del 90% del presupuesto. Las políticas sociales se incrementan respecto de 2016 en 34,4 millones de euros, hasta alcanzar un total de 3.375,5 millones de euros. Dicho de otro modo, 6,5 euros de cada 10 que gasta la Junta de Extremadura se destinan a garantizar los derechos de las personas. Se destinan a garantizar el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, se destinan al desarrollo económico y social sostenible y se destinan también a continuar por la senda del crecimiento. Los servicios públicos que sustentan el estado del bienestar, por tanto, no solo son el núcleo de las competencias de la comunidad autónoma, son también el corazón del presupuesto de la Junta de Extremadura, lo fueron en 2016, lo siguen siendo en 2017. Prevemos un crecimiento para el año 2017 de la economía extremeña del 2,4%. Nuestro objetivo es alcanzar la estabilidad presupuestaria en 2018. La previsión para este ejercicio es disminuir el déficit aproximadamente en un punto respecto del déficit que encontramos en 2015. Reitero que defendemos un reparto del objetivo de déficit vertical entre el Estado y las comunidades autónomas más equilibrado y que además permita estimular la economía. Nuestra comunidad, en definitiva, está entre las regiones de España que tiene menos deuda. Hemos abonado más de 70.000 facturas. Con ello hemos evitado la retención de fondos por parte del Estado y al día de hoy ya será oficial que también en el mes de octubre hemos cumplido con el plazo medio de pago a proveedores. Pero insisto que cumplir con los proveedores es una de las principales medidas que contribuyen al desarrollo económico de la región.